Bueno, mi nombre es Aida Quilcue, soy consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca. Bueno, yo creo que la situación de los pueblos indígenas en el Cauca es histórico. Es un proceso que desde hace mucho tiempo empieza el tema del exterminio, del despojo de la tierra, de los desplazamientos forzados. Y en esta ocasión se agudiza aún más esa situación, ¿no? Con el gobierno de Uribe, porque existen varios factores, del cual tiene que ver mucho con el tema del desarrollo económico de globalización que ha sido implementado en Colombia. Ya hay unos intereses frente a lo de las firmas de los diferentes tratados, como es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y ahora con la Unión Europea, de los cuales traen unos intereses muy concretos. Uno, como la explotación de los recursos naturales, el agua, los minerales, las reservas que hay ahí, y cómo esas reservas naturales se encuentran dentro de los territorios indígenas. Por eso hay una disputa sobre el territorio. Primero, la política de seguridad democrática que ha sido implementada desde el gobierno de Uribe para militarizar los territorios y darle vía libre a ese tipo de explotaciones. Por eso hoy ve uno con mucha preocupación el desmantelamiento de las normas, que fue uno de los puntos de la Minga, la defensa de los derechos humanos, que de los cuales uno mira con mucha preocupación, indígenas, campesinos, urbanos, todos quienes son asesinados por la misma fuerza pública, por diferentes actores armados en Colombia. Pero además lo que miramos es cómo no solamente hay asesinatos, sino que hay desplazamientos, como es en la costa pacífica, como es el pueblo Agua, con los asesinatos, con los desplazamientos también. Están las emergencias naturales como el tema de tierra adentro, pero está el conflicto social y armado en tierra adentro, desplazamientos forzados, detenciones selectivas, confinamientos. Entonces uno diría que hay un plan de genocidio desde el Estado, de los cuales lo que observamos es que la Minga tuvo un alcance y fue llevarle la voz al país y al mundo para que se diera cuenta de la realidad que se vive acá. Y lo que hacemos un llamado es que la comunidad internacional y de quienes cooperan con Colombia redireccionen su política frente a la sociedad civil y no frente a unas políticas del gobierno que lo único que está haciendo es acabar con los pueblos indígenas y lo poco que queda en Colombia. Pues yo diría que la afectación es general, ¿no? Primero los niños huérfanos porque matan a sus padres, mujeres viudas porque matan a sus maridos, y entonces la mujer ha tenido que asumir, incluso mujeres asesinadas, mujeres violadas, mujeres con problemas de enfermedades de transmisión sexual, porque el conflicto armado también ha traído esa situación dentro de las mujeres indígenas. Entonces lo que uno ve es cómo la situación de violación de derechos humanos se agudiza aún más, ¿no? Porque la mujer tiene que cumplir un doble papel, ser madre, ser padre, pero además corresponder a ese proceso de la familia, de la comunidad, de la organización. Y diríamos que cada vez más lo que uno observa es mujeres asesinadas, pero también muchas mujeres vivas asumiendo un papel de defensa de los derechos, y muchos niños desamparados. Yo diría que en Colombia no se resuelve comprando armas o generando más el conflicto armado, fortaleciendo la seguridad democrática. En Colombia se resuelve la situación si hubiera una verdadera educación como derecho fundamental de la Constitución política, un verdadero derecho frente a la salud y un verdadero derecho frente al tema territorial como es el de los indígenas y muchos de quienes lo necesitan en Colombia, y
un verdadero derecho frente al tema del hambre, porque hoy la crisis es mundial, no es de Colombia, vemos una crisis económica mundial y entonces empiezan los monocultivos frente al tema del desarrollo económico a desplazar los cultivos de los cuales es para fortalecer la comida a los mismos ciudadanos de Colombia y de otros países. Entonces cuando se habla de los monocultivos se pierde la diversidad de cultivos y entonces empieza la crisis de hambre, la crisis de desnutrición, la crisis de muchas situaciones. El desplazamiento es una crisis también de los cuales la situación de violación de derechos humanos es bastante grande. Bueno, la minga es un término dentro de las comunidades indígenas de estar dentro de un trabajo colectivo, de que todos nos reunimos para hacer algo en bien de la comunidad. Trabajos comunitarios, mingas de pensamiento, reuniones para construir procesos y generar propuestas. Eso es minga, reunirnos entre todos. Y la minga tuvo ese alcance, encontrarnos no solamente los indígenas del Cauca, sino los indígenas de Colombia, para una sola causa, la defensa de los derechos. Por eso hablábamos de 5 puntos: la defensa de los derechos humanos, la desmantelación de las normas que violan los derechos de los pueblos indígenas y sectores sociales, el tema de los acuerdos que debe cumplir frente a la educación, a la salud, frente a tierras, el gobierno colombiano que desde hace 20 años no cumple, la adopción integral de los derechos de los pueblos indígenas declarada por la ONU, de los cuales el gobierno dice que lo adoptaría con reservas y nosotros hemos dicho que esa declaración debe ser adoptada a nivel integral porque por eso mismo existe el conflicto social y armado. Y la otra es el tema de construir procesos de unidad no solamente entre indígenas sino con sectores sociales, porque si aquí en Colombia no nos unimos para defender los derechos humanos y los derechos como tal, como fundamentales, pues va a ser muy difícil pervivir dentro de Colombia frente a esa política de agresión, frente a esa política de guerra, frente a esa política de los cuales hoy nos está acabando. Y digo que nos está acabando porque cada vez que hablamos en defensa de los derechos nos matan, nos asesinan, y lo hace el mismo Estado. Entonces diríamos que el marco de la minga tuvo ese alcance y caminar la palabra fue eso, porque lo que está escrito a nivel nacional e internacional acá no se cumple. Entonces lo que decimos es que lo importante es generar ese escenario de unidad, la estrategia de seguir defendiendo para la pervivencia de los mismos pueblos.